Miguel Polo Polo es de esos representantes a la Cámara a los que se les paga alrededor de 43 millones de pesos mensuales, en donde se les paga así completico independientemente de si asisten o no a debates importantes en el Congreso de la República. Y ni hablar de los más de 50 salarios mínimos legales vigentes que también en este caso se le consignan a su equipo de trabajo. Pues ese Miguel Polo Polo es uno de los congresistas más descarados que en este momento tenemos en el Congreso de la República, porque a través de su cuenta de X, de hecho, sin ningún tipo de pena ni vergüenza, se atreve a manifestar que efectivamente este es uno de los promotores de que la oposición rompan el quórum en reformas tan importantes para nuestro país. De hecho, Polo Polo fue de esos congresistas que en varias ocasiones se opusieron para que se pudiera debatir la reforma pensional. Pese a que efectivamente esta se aprobó, Miguel Polo Polo en varias ocasiones mencionó que este era uno de esos precursores que hacía que el quórum se rompiera para no poder debatir. Posiblemente este ni siquiera se leyó la reforma pensional, no tenía argumentos y por eso evadía los debates. Incluso en varias ocasiones mostró su completa alegría, pero sobre todo el cinismo de este representante a la Cámara que a través de su cuenta de X indicaba completamente feliz que se había roto el quórum para debatir la reforma pensional, la que él decía que era supuestamente perversa. Y a través de su cuenta de X él escribía lo siguiente: lo logramos tumbar el quórum de Cámara de Representantes. No se discute hoy la perversa reforma pensional, una pequeña victoria que nos motiva a seguir luchando por Colombia. Si seguimos derrumbando los quórum de aquí hasta la próxima semana, la reforma se cae por tiempos. En pie de lucha. Luego, al día siguiente de ese tuit que acabamos de leer, volvió a trinar indicando que había vuelto a romper el quórum para que no se debatiera nuevamente esta reforma. El 12 de junio volvió a trinar y dijo lo siguiente: una vez más logramos que la reforma pensional no avanzara en plenaria de Cámara. Se levanta la sesión. Otra victoria pequeña, pero que poco a poco va logrando el objetivo. Si de aquí a la próxima semana no se aprueba la reforma, se cae por tiempos. Seguimos en pie de lucha. Y no contento con el hecho de que no asistía a los debates, de que se unía a la oposición para romper el quórum y que efectivamente no se pudiera debatir, adicional, este descarado se atrevió a radicar más de 23 proposiciones para seguir dilatando el proceso de la reforma pensional. Él mismo, a través de su cuenta de X, dijo que iban a joder hasta el cansancio. Esas mismas fueron sus palabras. Vamos a joder hasta el cansancio, pero no se las dejaremos fácil. Las pensiones de los colombianos se respetan. Y pues, a falta de argumentos para poder debatir la reforma pensional, Miguel Polo Polo publicó el siguiente video. 22 proposiciones, 22, ya las recibió la mesa directiva de Cámara, ya las radiqué, 22 proposiciones para la reforma pensional. No se las vamos a dejar fácil, vamos a estorbar hasta el cansancio, pero aquí no vamos a dejar perder las pensiones de los colombianos. 22 proposiciones acabé de radicar, le vamos a dar más trabajo y va a ver si les va a alcanzar el tiempo hasta el 20 de junio. Y entonces, cuando por fin se aprobó la reforma pensional, entonces salen estos cínicos, como este tipo de Miguel Polo Polo, a decir que supuestamente la reforma no se había podido discutir. Pero aquí nos preguntamos, ¿cómo se va a discutir una reforma cuando ellos son los encargados de romper el quórum? Cuando esta reforma estuvo más de 2 años engavetada, no se podía debatir porque la oposición rastrera no lo permitía. Y observen ustedes lo que este cínico trinó, diciendo que si supuestamente se hubieran quedado a debatir todos y a votar, la reforma hubiese pasado y que eran cálculos que supuestamente ellos ya tenían en mente. Y a través de su cuenta de X, él escribió: así nos hubiéramos quedado a votar no a la reforma pensional, no la hubiéramos hundido. Fueron 32 votos por el no. Si lo sumamos con los 38 votos de oposición que nos abstuvimos de votar, daba 70 votos. Si les hubiéramos sumado los 12 conservadores que no votaron, que no hay claridad si todos hubieran votado no o sí, hubieran dado 82 votos. La reforma tuvo 86 votos por el sí. Todo lo calculamos, no crean que no evaluamos todos los escenarios. Al final no votamos y no fue para quebrar el quórum, porque ya sabíamos que no nos daba.
Nos salimos porque creíamos que era ilegítimo votar por algo que no se discutió y con lo que estábamos en desacuerdo. Si van a buscar culpables por la aprobación de la reforma, no los busquen en la oposición ni tampoco los menosprecien, porque ustedes son testigos que más pelea no pudimos dar. Los culpables están en los conservadores, liberales y verdes que se vendieron al gobierno. Yo creo que el Congreso de la República tiene personas cínicas, pero en definitiva Miguel Polo Polo se pasa completamente. Y observen ustedes el showcito que montó la oposición allí en el Congreso de la República, en donde de una vez por todas se aprobó esa reforma pensional que busca beneficiar a más de 3 millones de ancianos y ancianas en nuestro país. Pero que en definitiva pues a la oposición eso no le gusta, porque hasta el mismo Polo Polo dijo que supuestamente a él le gustaría mucho más que sus pensiones fueran manejadas por los mismos empresarios y banqueros de siempre. Observen ustedes mismos el circo en el que convirtieron el Congreso de la República el día de la aprobación de la reforma pensional. Miren la sinvergüenzura de la mesa directiva de la Cámara. La Cámara de Representantes le acaba de hacer unas preguntas al gobierno nacional y la mesa directiva abrió la votación sin que el ministro del Interior y la ministra de Trabajo le respondieran las preguntas que el representante de la Cámara le habíamos realizado. Esto es el afán que tienen para aprobar esta reforma porque saben que no tienen tiempo hasta el 20 de junio. ¿Cuánto abuso y cuánta corrupción? ¡Y nos arriba, ministro! ¡Respétanos! Si estamos esperando que nos respondan los ministros. Nos han hablado, hicimos una pregunta. No, niño, no está bien eso que estás haciendo. No está bien eso que estás haciendo. Porque es niño. Oye, ¿cómo abren una votación si no hay claridad? No hay claridad en los interrogantes que se tienen. La votación. Ahora no, ministra. Ministra, ahora no, estamos en el debate. ¿Cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a votar? Hay claridad en los interrogantes y Responda. Respeto por el Congreso, ministra, responda. Déjame dejar la constancia de por qué. Y por este motivo, el representante Alfredo Mondragón se le fue con toda y le cantó la tabla allí a Miguel Polo Polo en plena Cámara de Representantes, en donde básicamente lo que hizo fue retarlo. Lo retó para que en efecto mostrara cuántas veces estuvo participando en un debate de esta reforma pensional, pero adicional que le mostrara a la ciudadanía, a esa que incluso lo eligió para que él llegara allí a la Cámara de Representantes a ganarse más de 40 millones de pesos, a evidenciar cuánto era el tiempo que este permanecía allí en la Cámara de Representantes. Porque al parecer con estas palabras del representante Alfredo Mondragón, entonces nos quedamos pensando en si solamente Miguel Polo Polo va y muestra que efectivamente está, dura alrededor de 15, 20 minutos y luego se sale de la plenaria. Y aún así, sin falta, le llegan sus más de 40 millones de pesos mensuales. Así que escuchen ustedes esta gran intervención del representante Alfredo Mondragón, en donde por supuesto reta a Miguel Polo Polo a que haga política como debe ser, una política correcta, debatiendo con argumentos, pero no con los ataques bajos que hace la oposición, como romper el quórum, no debatir, dilatar las reformas para que efectivamente no se den y que por supuesto los colombianos seamos los perjudicados. Reto al representante Polo Polo a que demuestre cuántas fueron las intervenciones que hizo y cuál fue la guerra que dice en un trino que publicó, que es que dimos la guerra para enfrentar la reforma pensional. Pero yo quiero que Polo Polo le publique al país, a sus electores y a esa población de ultraderecha, que diga cuántas intervenciones hizo sobre la reforma pensional. Que muestre los videos de cuántos argumentos puso para demostrar la inconveniencia de la reforma, incluso que ojalá diga cuánto se demora él en el recinto después de publicar o de registrarse en el sistema. Porque no le conozco a Polo Polo ni una sola palabra, ni una sílaba frente a la reforma pensional de consistencia. No le conozco que haya ido a la Comisión Séptima a defender proposiciones que él haya firmado, porque casi siempre se pega a las proposiciones de otros. No le conozco una sola intervención. Lo que queríamos era debatir. Así que reto a todos esos que buscan es quedarse viendo ballenas, que dicen que
duele los adultos mayores y por eso enfrentaban a la reforma pensional, pero que a la hora de la verdad, como dijo algún representante, lo que terminaban era haciéndole mandados a los banqueros u otros más descarados como Polo Polo, que ni siquiera pronunciaron una sola sílaba para poder argumentar de por qué se oponían.